Hola, nuevamente les traigo otro tutorial, esta vez para describirles el shield para el motor con Arduino que se ha desarrollado para soportar un motor de DC que demanda una corriente de 5 amperes. Entonces primeramente les presento la tarjeta, la cual tiene la conexión a la fuente de 12 volts. Esta fuente nos brindará la corriente necesaria para el motor. Entonces tiene aquí la conexión en estas borneras. Aquí está una conexión fácil para el motor que está vendiendo Pololu. Ya viene la configuración para lo que es el motor y el encoder. Y bueno, en esta parte está el circuito que hace la función de un registro de corrimiento para mandar las señales al puente H. El puente H está integrado por todos estos transistores, que son 4, y uno de ellos es el que regula la velocidad. Y bueno, aquí está la otra conexión al motor en caso de que no se tenga este conector. También el motor se puede conectar de esta manera y ya solo el encoder se debe adaptar en estos pines. Y bueno, aquí está el sensor de corriente, el cual ya tiene esta configuración. Ya solo se deben soldar unos pequeños headers para que entre en esta parte. En esta parte está la alimentación y la entrada a sensores externos. El sensor de corriente ya está conectado al pin 5. Y bueno, aquí está un push que sirve como reset, ya que el reset del Arduino queda cubierto por esta tarjeta. Y bueno, aquí podemos ver mejor la tarjeta. Como les comentaba, esta bornera para el motor en caso de que no se tenga este conector. Y bueno, aquí un detalle que hay que aclarar es este pequeño corto que se ha hecho, ya que aquí había una resistencia en el diseño, pero lo he cambiado por un corto, ya que si no, el voltaje que le llega al sensor de corriente no es el suficiente para tener una lectura correcta, ya que debe estar alimentado a 5 volts, y con esta resistencia bajaba el voltaje a 4.5 volts, por lo cual la resolución y la referencia de este sensor de corriente cambiaba. Entonces hay que contemplar este detalle. Y bueno, aquí está el sensor desmontado. Aquí están las conexiones hembra para que entre el sensor de corriente. Y bueno, esta es la parte inferior de la tarjeta. Como podemos ver, están los headers de esta manera que entran al Arduino. Y de ahí afuera son puros líneas y soldadura. Y bueno, otro detalle es que en la tarjeta hubo un error a la hora de mandar el diseño, y faltó este corto que es de la alimentación al puente H. Va en esta parte. Entonces hay que repararlo de esta manera para esta versión de tarjeta. Ya para la siguiente ya está corregido este error. Aquí tenemos otra toma para que se vean los headers. Y bueno, aquí ya conectado al Arduino. Esta es la tarjeta conectada al Arduino. Y bueno, en este video podemos ver cómo se conecta a la alimentación. Entonces los 12 volts ya está etiquetado en esa parte, y de igual forma la referencia a tierra. Y bueno, una vez conectado la alimentación, se inserta el motor de como se muestra. Pues podemos ver la alimentación en esa forma, 12 IGND, y el motor entra con el conector de Pololu.
Bueno, también podemos ver cómo desmontar el sensor de corriente. Vemos los pines que fueron soldados y la forma en la que debe de entrar en la tarjeta. Y bueno, también para que no tengan dudas del diseño, también en la carpeta que les he adjuntado en todo el resto de los tutoriales Arduino MATLAB, está una carpeta que se llama Eagle. En ella he incluido el diseño de toda la tarjeta del chip para motor, y bueno, también les he incluido lo que es la librería que es necesaria para abrir ese diseño, esta versión de Eagle, que es la 6.2, que es la que soporta esta librería, y la lista de componentes. Entonces, primeramente, para instalarlo, lo que tienen que hacer es abrir este archivo, es CatSoft Eagle Professional 6.2. Entonces, lo único que hay que hacer es instalar primero este ejecutable, como aquí están las instrucciones. Ejecutan este, instalará Eagle y simplemente lo deben dejar como versión de prueba. Posteriormente, para esto deben desactivar su antivirus, ya que si no, este archivo lo detectará como un virus. Entonces, después de instalar el Eagle, instalan el parche, que simplemente hay que direccionar al ejecutable de Eagle. Esto es en la carpeta de archivos de programa, en la carpeta de Eagle, en la carpeta bin. Simplemente hay que direccionar este ejecutable y se le da aplicar parche. Entonces, ya una vez aplicado, hay que cerrar ese ejecutable y iniciar Eagle. Entonces, al principio nos pedirá que instalemos una licencia, pero solo hay que decirle que use el software como versión de prueba y será suficiente. Ahora, para instalar la librería, de igual forma, vienen aquí las instrucciones. Entonces, las instrucciones: primero abrimos Eagle y nos vamos a la ventana de panel de control. Esta es la que les muestro. Esta es el panel de control. Entonces, para instalar la librería, si seguimos las instrucciones, nos dice que elegimos opciones y nos vamos a directorios. Entonces, en directorios debemos de cambiar esta ruta. Entonces, la que tiene originalmente es esta, y debemos escribir esta otra. Bueno, esta es para quien tenga iOS, y para Windows es esta. Entonces, como ven aquí, yo ya la he cambiado, y entonces le damos OK. Entonces, como si no la han creado, o bueno, más bien como no la han creado, les pedirá que creen este nuevo directorio. Entonces le dicen que sí, y bueno, ya creará una carpeta. Entonces, esa carpeta se creará en documentos, en la carpeta de documentos, y aquí está librería externa o external libraries. Y bueno, aquí solo es necesario, en esta carpeta debe estar vacía, pero lo que deben de hacer es, del archivo que les brindé, está esta Adafruit. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente descomprimir esta carpeta en la carpeta que se ha creado, que es documentos external libraries, y aquí poner esta librería. Entonces, ya nada más al abrir el diseño, en este caso lo tengo abierto, simplemente en librería hay que darle usar librería, vamos a documentos, external libraries, y seleccionamos esta y la abrimos.
para usar esta, y en este caso poder usar este diseño que ya está implementado en esa librería. Y bueno, por último quedaría describir lo que es la lista de componentes, ya que si quieren hacer su propia tarjeta, pero les adelanto que es un poco complicada ya que es de doble cara, pero es posible hacerla. Entonces el archivo que describe todos los componentes, entonces aquí les he descrito cada componente, por ejemplo el capacitor de 470 microfaradios, los transistores que se necesitan, las resistencias, y bueno, de esta parte también ya que las compramos de A5, pues solo comprar 5 de estas para que se puedan utilizar. Entonces el push, las barras de headers, el circuito de aquí, el circuito de corrimiento. Y bueno, aquí simplemente hay que cuidar que sea HC para que sea de alta velocidad, ya que hay otro que es LS, que es de baja velocidad. Entonces si queremos hacer tomar o mandar muestras cada vez más rápido, el LS no nos dará esa libertad y el HC sí. Entonces hay que cuidar simplemente esta matrícula. Y bueno, el LED, y bueno, por último la placa de doble cara en caso de que quisieran hacer su propia placa, y todo el proceso que se necesita para imprimir las líneas. Y bueno, para describirles el esquemático, empezaré por lo que es el diseño de contacto compatible con Arduino, en el que bueno, para no desperdiciar algunos puertos ocupar los bloques de servos de Arduino IO de la librería en Simulink. He colocado estos conectores para poder utilizar algunos servos en caso de que los requieran y no desperdiciar esos puertos. Y bueno, también como les había comentado, el push para el reset, ya que el reset quedará cubierto por la tarjeta. Y bueno, las demás conexiones. Y bueno, aquí en los sensores analógicos, en las conexiones para los sensores analógicos, simplemente pongo las conexiones a los sensores y sus alimentaciones, para que en caso de que se requieran usar algún otro sensor, solo hay que conectar la señal que dará este sensor y alimentarlo con 5 volts. Ya está alimentado por la fuente, y esta fuente está de la siguiente manera. Entonces simplemente de la bornera aquí está la alimentación. En la alimentación está conectado a tierra todo, y está la conexión de 12 volts, y bueno, tiene un capacitor que es de 470 microfaradios, y viene para obtener la alimentación de 5 volts a este circuito 7805. Y bueno, entra un diodo de protección y LED indicador de energía nada más para los 12 volts. Entonces esta es la resistencia, y primeramente un capacitor de 220 nanofaradios, y esta resistencia que es la que les he pedido que eliminaran ya por un corto. Entonces para este diseño aún no se ha eliminado, entonces lo que debemos de hacer es poner un corto. Y bueno, va a tierra, y la salida tiene un capacitor en paralelo de 100 nanofaradios. Entonces ya con esto es la alimentación que va a los sensores, al circuito de recorrimiento, que es el 74HCT595, y bueno, las diferentes resistencias que lo forman. Y bueno, para el sensor de corriente la conexión es la siguiente. Entonces se ha puesto estos que ya vienen en el datasheet del sensor, como les había descrito anteriormente en otro tutorial, y la conexión al puerto 5. Y bueno, este sensor
está en esta parte. Primero les describiré el puente H. Y bueno, entonces de la alimentación de 12 volts entra directamente al puente H. El puente H aquí, como lo pueden ver, está por los transistores, los TIP 125, que son configuración Darlington, y los TIP 120. Y bueno, para aislar esta etapa de potencia se ocupan otros transistores que son los 2N2222 con sus respectivas resistencias, que ya vienen los valores asignados. Y bueno, aquí es donde debería ir conectado el motor, pero la conexión antes del motor se mete lo que es el sensor de corriente. Entonces se pone en serie, y como habíamos visto, aquí están sus conexiones y aquí están simplemente las conexiones para conectarlo en serie. Y bueno, aquí está la conexión de la bornera para el motor, o si no, y de igual forma ya está conectado a lo que es el conector compatible con el motor Pololu. Y bueno, el último transistor que les había comentado es el que va de lo que es el motor a tierra, y con este regulamos la velocidad. Cabe destacar que de igual forma se puede regular la velocidad con una compuerta AND, perdón, una compuerta AND que va conmutando lo que es las señales del puente H. Las señales del puente H salen de este registro de corrimiento. Entonces lo que hay que hacer es poner las señales del sentido de giro como enable a la compuerta, y simplemente el PWM que saca el Arduino, que es de la patita 11, meterlo a esta compuerta, y entonces lo que haría es que regularía o conmutaría el sentido y mandaría pulsos en PWM al sentido que se esté mandando. Pero en este caso pusimos un transistor, ya que era la configuración más sencilla y más fácil, y que bueno, encontramos más información en la red. Y bueno, de esta es la descripción general del esquemático, y de igual forma está lo que es ya la tarjeta. Entonces desactivaré primero la capa superior, y bueno, aquí tenemos las conexiones. Entonces, como les comentaba, ya todos ya tienen los valores. Aquí hay que corregir entonces ya queda corregido. Entonces aquí el error que tuve al mandar el diseño fue que esta línea no alimenta el puente H, y sí, es un error muy grave, pero bueno, ya para esta versión de tarjetas ya tenemos que arreglarlo con el corto que les había comentado, que es el siguiente. Para esta versión, para la corrección ya he puesto la alimentación, y bueno, espero ya no genere algún otro problema. Entonces, de esta manera quedaron distribuidos los componentes. Entonces aquí están las conexiones a servos, que bueno, tenemos que cuidar que tenga esta configuración. Tienen que cruzar algunos cables, ya que para la configuración cambia. Entonces están el pin 9 y el 10, este es el servo 1 y servo 2, después tierra, y al último la conexión a la alimentación de 5 volts, que bueno, de igual forma, como si podemos seguir las líneas, está alimentado por la corriente que le brindará el 7805. Entonces de alguna otra corrección, pues fue la de la resistencia, que quedó en corto. Para esta versión de igual forma queda ya hecho el corto, y bueno, solo hay que hacerlo para que la referencia de voltaje del sensor de corriente sea la correcta. Y bueno, activaré ahora la capa superior,
y entonces en la superior simplemente algunas líneas que no pudieron quedar por la parte inferior, por la superior ya queda. Entonces ya algunas he puesto algunas etiquetas, y bueno, en la parte inferior se ve más claramente lo que es los valores de cada resistencia que va ahí. Entonces lo único que no en las tarjetas, si pudieron observar, no vienen etiquetadas, y esto ya es por el proceso de fabricación que tuvieron. No etiquetaron los valores de cada resistencia. Entonces para soldar cada tarjeta, pueden ir checando este esquemático, bueno, perdón, esta tarjeta ya en Eagle. Ya ya ahí les dirá qué valores, por ejemplo los tips, cómo deben ir instalados, que es el tip 125, 120, 120, 120, 125. Y bueno, aquí es 7805. En esta parte también queda así. Entonces ya solo quedaría agregar lo que es lo que quedaría agregar un disipador de calor, pero para el trabajo que demanda el motor no es necesario, ya que pues no ninguno de los transistores se ha calentado, y lo he tenido trabajando hasta 2 días consecutivos. Entonces de esta manera queda el circuito, y bueno, listo para conectarse. Ya el siguiente tutorial será de control, para que puedan utilizar la tarjeta conectada al motor y a los bloques de Simulink.